Luego del funeral de Débora Estrella, la historia parecía haber quedado en el aire. Una avioneta que se desplomó en Monterrey y una periodista, Débora Estrella, cuyo nombre se volvió un misterio. Oficialmente, fue un accidente, pero los rumores apuntaban a algo mucho más oscuro: vínculos con el crimen organizado. Lo que nadie esperaba era lo que vendría después: un cateo masivo encabezado por Omar García Harfuch, que destaparía secretos que sacudirían al país entero. Quédate hasta el final, porque lo que se encontró dentro de esa mansión dejó sin palabras incluso al propio Harfuch, y te sorprenderá más de lo que imaginas. La caída de la avioneta no fue solo un accidente en apariencia, fue el inicio de un rompecabezas que nadie parecía querer armar. Las autoridades se mostraban titubeantes, incapaces de dar una versión oficial sólida. Primero hablaron de una posible falla mecánica, luego insinuaron un ataque directo, y finalmente dejaron que el caso se hundiera en un silencio que resultaba más sospechoso que esclarecedor. Ese vacío de respuestas abrió la puerta a las especulaciones, y entonces comenzaron a aparecer las voces que señalaban a Débora Estrella, no como víctima, sino como presunta cómplice. Se hablaba en susurros de reuniones secretas, de contactos incómodos y de vínculos con un poderoso cártel en Nuevo León. La imagen de periodista perseguida por la verdad se transformaba en la de una mujer envuelta en un halo de misterio. Para algunos, era una heroína que incomodaba a los poderosos. Para otros, una figura de doble vida que pagó el precio de jugar en dos bandos. Y ahora la pregunta que queda en el aire es inevitable. ¿Débora Estrella fue realmente silenciada por atreverse a investigar demasiado, o formaba parte de un engranaje del cual nunca quiso salir? La incertidumbre pesaba sobre el caso. Cada día que pasaba sin respuestas era un golpe a la credibilidad de las instituciones. Harfuch, acorralado por la presión mediática y la sombra de los rumores, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la investigación: catear la mansión de Débora Estrella. El operativo fue todo menos discreto. Más de 200 elementos fuertemente armados se desplegaron como un enjambre en torno a la lujosa residencia. Las calles fueron cerradas de inmediato, patrullas bloqueando accesos y francotiradores posicionados en los techos cercanos. El estruendo de los helicópteros sobrevolando la zona anunciaba que algo de gran magnitud estaba a punto de ocurrir. El vecindario entero quedó en shock. Ventanas se cerraban, teléfonos grababan en secreto, y la sensación de que se vivía una escena cinematográfica se apoderaba del ambiente. Nadie sabía exactamente qué buscaban, pero las expectativas eran claras: documentos, contratos, tal vez correos electrónicos impresos o facturas sospechosas. Lo que los agentes no sabían era que estaban a punto de abrir una puerta que destaparía un abismo mucho más profundo. El silencio nervioso entre los mandos era evidente, y en ese instante, todos entendieron que el cateo no sería un procedimiento cualquiera, sino una revelación que pondría en jaque la verdad misma. ¿Qué harías tú si en un operativo como este descubrieras que la persona que parecía intocable escondía un secreto tan oscuro? El silencio dentro de la mansión fue roto únicamente por el sonido metálico de las cerraduras cediendo. Cuando los agentes abrieron las bóvedas principales, lo que encontraron los dejó petrificados. Primero, aparecieron maletines repletos de fajos de dólares en efectivo, apilados como si fueran simples documentos de oficina. No se trataba de pequeñas cantidades, era dinero suficiente para financiar operaciones enteras. Después, en compartimentos ocultos detrás de muros falsos, salieron a la luz joyas, diamantes y relojes de colección, piezas que no solo tenían un valor económico incalculable, sino que también evidenciaban un estilo de vida imposible de justificar para alguien que se mostraba públicamente como periodista. Y entonces, llegó lo más perturbador: un arsenal de armas de artillería pesada, rifles de alto calibre, granadas y lanzadores. Equipo militar que jamás debería estar en manos privadas. La escena era tan brutal que incluso los agentes más experimentados se miraban entre sí con incredulidad. Harfuch, observando cada hallazgo,
No pudo disimular su reacción. Quedó sin palabras, con la expresión de quien acaba de enfrentarse a una verdad incómoda. La persona que menos imaginarías podía estar profundamente entrelazada con el mundo del narcotráfico. Y ahora la pregunta es inevitable. ¿Qué secretos aún pueden estar escondidos detrás de otras puertas cerradas, en casas que nunca han sido cateadas? Lo que parecía ser un cateo rutinario pronto dio un giro inesperado. Entre el caos de dinero, joyas y armas, los agentes localizaron una caja fuerte secundaria, más pequeña pero mucho más delicada. Dentro había documentos cuidadosamente archivados, con sellos, firmas y anotaciones que nadie esperaba encontrar. Entre esos papeles, sobresalían hojas con iniciales vinculadas directamente al cártel de Nuevo León. No eran simples coincidencias. Se trataba de contratos encubiertos, recibos de transferencias millonarias y hasta listados con nombres de contactos que operaban en distintos puntos estratégicos del estado. Pero lo más alarmante fue el hallazgo de planos de propiedades. Eran casas ubicadas en barrios residenciales de Monterrey y municipios cercanos, diseñadas con pasadizos ocultos y sistemas de vigilancia avanzada. Los peritos no tardaron en señalarlo. Todo apuntaba a casas de seguridad del cártel. De golpe, el cateo dejó de ser un procedimiento más y se convirtió en una prueba irrefutable de algo mucho más grande. En este país, incluso las personas que menos imaginas pueden estar profundamente conectadas con el narco. El impacto entre los presentes fue total. Si una periodista, símbolo de voz crítica y denuncias, tenía vínculos tan claros, ¿qué se podía esperar de quienes ocupan puestos más altos de poder? Y ahora la pregunta que resuena es inevitable. ¿Cuántas figuras influyentes en política, negocios o incluso en los medios esconden secretos similares que aún no han sido destapados? La noticia del cateo no tardó en explotar en todos los medios. En cuestión de horas, los titulares incendiaron las redes sociales y los noticiarios. Periodista ligada a cártel de Nuevo León. Cateo revela arsenal y millones ocultos. Harfuch descubre la verdad detrás de la caída de la avioneta. México entero quedó paralizado. Para unos, Débora Estrella era víctima de una conspiración urdida para silenciarla y ensuciar su nombre. Pero para otros, lo hallado en su mansión confirmaba una teoría escalofriante. Había llevado una doble vida, una cara pública de periodista y otra oculta como engranaje dentro de una red criminal. Las calles se llenaron de discusiones. La gente en cafeterías, oficinas y mercados repetía la misma pregunta: ¿en quién se puede confiar realmente? El operativo de Harfuch no solo había revelado maletines y armas, sino que también había dejado al descubierto una verdad que incomoda a todos. En México, la línea entre periodismo, política y narcotráfico es tan delgada que cualquiera puede cruzarla sin que nos demos cuenta. Los analistas políticos hablaban de un terremoto mediático, las organizaciones de periodistas exigían explicaciones y la sociedad entera comenzaba a sospechar que la figura de la víctima inocente quizá escondía más de lo que parecía. Y ahora la duda se vuelve inevitable. Este hallazgo demuestra que nadie en este gobierno está libre de sospechas, o que la verdad ha sido manipulada para que nunca sepamos lo que realmente ocurrió. El cateo a la mansión de Débora Estrella no trajo certezas, sino un torbellino de dudas. Los fajos de dinero, las joyas, las armas y los documentos encontrados levantaron un velo sobre una vida que parecía intocable. Pero la pregunta más importante sigue sin respuesta. ¿Quién derribó realmente esa avioneta en Monterrey? ¿Fue un accidente manipulado para parecer un error mecánico? ¿Un ataque directo para silenciar lo que ella sabía? ¿O, por el contrario, un castigo planeado desde dentro, por lo que ocultaba tras esas paredes blindadas? Harfuch se encontró frente a una verdad inquietante. En México, la realidad nunca está a simple vista. Todo parece enterrado bajo capas de dinero, poder y miedo, donde quienes menos imaginas resultan ser piezas clave de una maquinaria que opera en silencio. Y ahora te dejo la palabra a ti. ¿Crees que este cateo reveló la verdadera cara de un sistema corrompido hasta los cimientos?
¿O fue solo una estrategia para desviar la atención de algo todavía más grande? Suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video. Tu comentario puede abrir el debate que muchos quieren evitar, porque tu voz es clave para destapar los secretos que se esconden detrás de los titulares oficiales.